Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 20. Y así nos dice el Señor en esta tarde. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Estas fueron las palabras que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de los Efesios. Oremos, hermanos, para poner esta palabra en las manos del Señor. Padre, una vez más te queremos pedir, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones para que tú siembres la semilla de tu palabra y tú la hagas florecer en los corazones, Señor. Que podamos crecer, podamos ser exhortados por ti, Señor, en esta tarde. Podamos, Dios mío, amado, ver y ser animados por ti, Señor, en este medio tan importante de gracia que es la oración. Señor, también te pedimos que me uses una vez más para traer palabra a tu pueblo. Como un vaso de barro que soy, Señor, pero como dice tu palabra, con un tesoro en mí, Señor, que es tu evangelio. En el nombre de Jesús, toda la iglesia dice amén. Hermanos, en este capítulo 6 de los versículos del 18 al 20, Pablo anima a estos cristianos a orar y no desmayar. Y nunca desmayar, vamos a decirlo así, de esta manera. Y nunca desmayar. La iglesia de Efeso vivía en un ambiente profundamente influenciado por la magia, por la idolatría y por el poder demoníaco. Si vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta de eso en el capítulo 19. Estos hermanos debían entender que la lucha no era cultural ni política, sino era espiritual. Así que la oración constante era necesaria para sobrevivir como iglesia en un lugar tan hostil como ellos vivían. Después que Pablo presenta la armadura de Dios en el capítulo 6, de los versículos del 13 al 17 de esta misma carta, Pablo dirige nuestra mirada no a la fuerza del creyente, sino a nuestra dependencia absoluta de Cristo. Dependemos del Señor totalmente. Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 20 nos muestra que solo el creyente puede sostenerse firme en la batalla espiritual cuando vive aferrado a Cristo por medio de la oración. Es la única manera, hermanos. Muchas veces pensamos que podemos manejar las cosas con nuestra sabiduría, con nuestra carne, hacerlo calculando, preguntándole a todo el mundo, pero no, mi hermano. Esto es una batalla espiritual. Y hasta que no entendamos que estamos en una batalla espiritual, no vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos para la gloria de Dios. Orar en todo tiempo es, hermanos, reconocer que Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra victoria y nuestro mediador delante del Padre.
En la oración el creyente no confía en su valentía, sino en la obra perfecta de Cristo, quien venció el pecado, a Satanás y también a la muerte en la cruz. John Bunyan, un pastor puritano y autor del libro El progreso del peregrino, muchos de ustedes tal vez lo han leído, pero también lo han visto en película, también lo tienen en película. Él dijo esto sobre la oración. La oración hará que un hombre deje de pecar, o el pecado seducirá a un hombre para que deje de orar. Y eso incluye también a una mujer. Y eso es lo importante que es la oración. Si no oramos, estamos perdidos, hermanos. No estoy hablando de su salvación, pero estamos perdidos en este mundo. Nos llenamos de mucho conocimiento a veces, pero se nos olvida la oración. La oración no es opcional. La oración es necesaria, es vital en la vida de un cristiano. Hoy hablaremos de este medio de gracia. Y es un medio de gracia difícil. Y es difícil en la vida cristiana, hermanos. Pero uno de los más necesarios. Hablaremos de la necesidad. La necesidad, escuche bien, la necesidad de orar, de buscar al Señor intensamente. Y estudiaremos tres importantes verdades acerca de este tema de la oración. Número uno, la necesidad de la oración en todo tiempo. Número dos, la necesidad de orar por todos los hermanos. Eso es lo que hacemos normalmente cuando nos reunimos los miércoles. Oramos por los hermanos. Oramos por los hermanos aquí y oramos por los hermanos de acá y oramos por los hermanos de más allá. Déjeme aclarar eso del más allá porque van a creer que de los muertos. No, no. Los que están en otros países, los que están en otras partes, lejos de nosotros. Hermanos. Y número tres, Pablo pide oración por él. Y usted póngase a pensar en este momento quién era el apóstol Pablo. Uno de los hombres más usados por Dios en el Nuevo Testamento. Y él pedía oración. Imagínese si el apóstol Pablo pedía oración, cuánto no más nosotros. La necesidad de la oración en todo tiempo. Vaya allí a su Biblia de nuevo, por favor, a Efesios capítulo 6, versículo 18, y lea conmigo. Dice, orando en todo tiempo, si usted puede subrayar ahí donde dice en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Este versículo 18 no inicia un nuevo tema, no está iniciando un nuevo tema, no, sino que corona la enseñanza previa sobre la armadura de Dios que se desarrolla a partir del versículo 10 de este mismo capítulo 6. La plenitud de la vida cristiana es imposible sin la llenura del Espíritu en oración. Por supuesto, usted se preguntará, pastor, ¿y dónde deja la palabra? La palabra es sumamente importante también. Pero hoy estamos hablando de la oración. Porque nosotros como iglesia hacemos mucho énfasis en estudiar la palabra y estudiamos la palabra. Pero muchas veces hacemos poco énfasis en tener una relación a solas con el Señor. Y el Señor, los apóstoles, por toda la Biblia usted ve los profetas como ellos se apartaban a solas para estar con Dios, para tener comunión con el Señor.
Este versículo nos enseña que los hijos de Dios deben orar en todo tiempo. La palabra de Dios está llena de exhortaciones acerca de la oración. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, el apóstol dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Pastor, ¿cómo oro sin cesar? Bueno, hermanos, es mantener una comunión con el Señor en todo momento. Por supuesto que es importante sacar un tiempo para el Señor, dedicarlo al día, un tiempo a solas con Dios y dedicado a Él nada más. Pero cuando dice orad sin cesar, es tener al Señor presente en todo lo que nosotros hacemos en el día. Eso es orar sin cesar. ¿Te acuerdas de un hermano? Señor, bendice, ayuda a este hermano, fortalécelo. Están pasando dificultades en otro país en ese momento. Orar, hermano. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En todo momento tenemos acceso al Señor. Eso no se nos puede olvidar. En Lucas capítulo 18, versículo 1, nos dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad. Fíjese que el Señor dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando nosotros nos desanimamos en la oración, cuando el Señor no responde la oración como nosotros queremos. Ahí nos desanimamos. ¿Tiene Dios que responder a nosotros como nosotros queremos? No, hermanos. Dios es soberano y Él va a responder conforme a su voluntad. También el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Había un pastor hace años que él decía, él bromeaba, ¿no? Cuando leía esta porción bíblica, y él decía, constantes en la televisión. No, constantes en la oración. También a los Colosenses capítulo 4, versículo 2 les dijo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos dar gracias al Señor, así sea por los momentos difíciles y malos que estamos pasando. Siempre he dicho que en los momentos de sufrimiento es que somos formados a la imagen de Cristo. No en los momentos de gloria, no en los momentos de felicidad, no. En los momentos de sufrimiento es que nosotros crecemos. La meta del Espíritu Santo en nosotros es llevarnos a ser más como el Hijo, como Cristo. Y Él está trabajando en nosotros haciendo eso. Y duele. Y duele. Y es difícil. Pero cuando salimos de ahí, hermanos, salimos más maduros, salimos más fuertes, salimos listos para continuar haciendo las obras que el Señor formó para que nosotros anduviésemos en ellas. La oración es una necesidad en la vida del creyente. La oración cambia las cosas, pero nunca cambia a Dios. Nunca, mi hermano. Porque Dios es soberano. Pero la oración sí nos cambia a nosotros. Y otra cosa que hace es que nos alinea a la voluntad de Dios. Qué difícil es, hermanos, cuando nosotros oramos y vienen las cosas, vienen los momentos, y nosotros pensamos que Dios no está obrando. Dios está obrando. Dios está obrando en todo momento. Lo más difícil es que nosotros le entreguemos nuestra voluntad al Señor.
pero debemos rendirnos a la voluntad del Señor, porque Él tiene cuidado de nuestras almas. Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso nos compró. Esa es la palabra, que Él nos compró a precio de sangre. Quiere decir, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Por otro lado, debemos recordar que cuando oremos debemos aceptar la voluntad de Dios. Debemos decir como nuestro Dios y Señor Jesús dijo en el monte Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. El mismo Señor Jesucristo, en el monte Getsemaní, a la hora más difícil de su vida, que sabía Él todo lo que venía, el peso del pecado, la ira de Dios venía sobre Él por causa de nosotros, Él todavía oró en ese momento. Y le dijo al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. La fuerza del cristiano se encuentra de rodillas. Somos más fuertes cuando estamos de rodillas, hermanos. Ahí es que verdaderamente un cristiano es fuerte. Cuando sabe que depende totalmente de Dios. No dependemos del clima, no dependemos de las noticias, no dependemos de absolutamente nada, dependemos totalmente del Señor. Cuando la batalla se pone recia contra Satanás, contra la carne, contra el mundo, hermanos, solamente queda dos opciones: orar o desmayar. Usted elige. Jesús contó una historia que nos ilustra perfectamente la necesidad de orar y nunca desmayar. Si usted va ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 2 al 8, nos dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso, dice la palabra, por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y fíjese lo que dice el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A veces cuando nos hace falta esa fe, ¿verdad? Que no sentimos. Hay días que no sentimos fe ninguna. Debemos decir como el padre de aquel niño endemoniado: Señor, auméntame la fe. Ayúdame, Señor. Porque la vida cristiana, hermanos, no se vive por sentir, se vive por fe. Fe en la palabra, fe en lo que el Señor ha dicho de nosotros. Por eso necesitamos conocer la palabra, para vivir por ella, meditar en ella. El Señor nos enseña, hermanos, en este punto, a que seamos constantes y persistentes en nuestra vida de oración, dejándole los resultados a Dios. Que si oramos por los perdidos y no se salvan, el Señor los va a salvar en su tiempo.
que si oramos y las cosas no cambian, Dios tiene el control, Él sabe por qué. Nosotros a veces, sobre todo cuando el Señor está trabajando cosas en nosotros mismos, nosotros no nos estamos dando cuenta de eso, pero Dios lo está haciendo. Porque hay cosas, hermanos, que son obstáculos en nosotros que no nos dejan servir a Dios como debemos servirle. El Señor tiene que trabajar, tiene que agarrar su bisturí, hablando espiritualmente, y operar allí en el corazón y sacar lo que a Él no le agrada y que está impidiendo, porque eres su hijo, eres su hija, que tú le puedas servir eficazmente. Recordemos que Él siempre contestará, pero no siempre será la respuesta que nosotros queremos. No siempre. Yo he dicho infinidad de veces de que si el Señor me hubiese a mí contestado oraciones cuando yo era más joven, no sé dónde yo estaría en este momento. Y hoy en día miro hacia atrás y le doy gracias al Señor por no haberme contestado esas oraciones. Sobre todo cuando uno está joven, ¿verdad? Uno quiere las cosas rápido. Pero el Señor no está apurado. Nosotros estamos apurados. Entonces debemos conformarnos con la respuesta de Dios. Sea así, sea no, sea espera. Y esto nos lleva al punto número 2, la necesidad de orar por todos los hermanos o por todos los santos. Es lo mismo. Siga allí conmigo, por favor, en Efesios capítulo 6, versículo 18. Continúa diciéndonos, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta parte del versículo 18, la palabra de Dios nos llama a interceder como cuerpo de Cristo por todos los santos o los hermanos. La iglesia primitiva, cuando vemos allí en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, ellos se reunían a orar, hermanos. La oración era una de las actividades diarias más importantes en la iglesia primitiva. Los cristianos le daban mucha importancia a la oración en aquella época. En Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos que ellos se dedicaban a 4 cosas principalmente. 4 cosas principalmente. A veces nos enredamos con muchas cosas, ¿verdad? Pero 4 cosas principalmente. A estudiar la palabra de Dios, a tener comunión entre ellos, a participar de la cena del Señor y la oración. Principalmente. El apóstol Pablo es nuestro ejemplo a seguir en cuanto al tema de la intercesión por otros creyentes. Él oró por los hermanos en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 16, él escribió, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aunque estaba lejos, él los tenía presente en el corazón. Estaba orando constantemente por ellos. A los colosenses, a la iglesia de los colosenses les escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar por vosotros.
a los hermanos de la iglesia de Tesalónica les escribió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vemos la oración por todos lados. En Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13, nos ilustra la importancia de la oración intercesora. No sé si se acuerdan allí cuando Moisés, ¿verdad?, estaba peleando el pueblo de Israel con Amalek. ¿Se acuerdan de ese momento? Y dice que Josué estaba en el valle luchando. Pero Moisés estaba en el monte intercediendo en oración. La palabra de Dios nos dice que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, Amalek prevalecía. Entonces ahí vemos que Moisés necesitaba ayuda. Moisés no empuñaba la espada, hermanos, pero él perseveraba constante en la oración. Él estaba intercediendo por el pueblo. Ahora, Moisés, como les decía, él se cansó. Entonces vino Aarón y Hur, sostuvieron las manos de Moisés arriba hasta la puesta del sol, y Israel venció. Mientras hoy algunos hermanos están en el valle luchando con tentaciones, con pruebas, con tribulaciones, con problemas, con persecuciones, la iglesia es llamada a estar unida en oración. Fíjense la importancia de la oración, mis hermanos. Los cultos de oración es donde menos vemos hermanos. Por supuesto, yo entiendo, hay algunos que no pueden, viven lejos, trabajan, eso lo entendemos. Pero si podemos venir, no nos quedemos por nada. No nos quedemos, hermanos. Es sumamente importante que la iglesia de Cristo esté orando por los hermanos, por las situaciones, por todo lo que está sucediendo. Cuando la iglesia deja de orar, los hermanos se debilitan. Porque imagínese usted que un hermano o una hermana no tenga una vida de oración y nosotros que somos más maduros o que tenemos más tiempo no oremos por ellos. ¿En qué se va a convertir la iglesia? Como siempre yo digo, en un club social. No, hermanos. Mucha oración, mucho poder espiritual. Poca oración, poquito poder. Nada de oración, nada de poder. La iglesia se convierte en carnal totalmente. Puede hablar muy bonito, le puede hablar a las almas afuera, en la iglesia, donde sea, puede hablar muy bonito, pero si usted no ora, Dios en su misericordia, ¿verdad? Es su palabra y tiene poder. Pero usted no se va a sentir respaldado, porque usted no tiene una comunión con Dios verdaderamente en oración. Así que en una época tan ocupada como la que nosotros vivimos, debemos tener mucho cuidado de no descuidar este medio de gracia tan importante. Debemos estar conscientes de que somos colaboradores de Dios en su plan de reconciliar al mundo con Dios. Y en la oración es que nosotros colaboramos con Dios también. No solamente en predicar.
sino también en orar. La palabra del Señor nos dice que el mundo está bajo el maligno. Si nosotros no oramos, el maligno se nos va a reír en la misma cara. Los hombres y mujeres que Dios usó en toda la Biblia fueron hombres y mujeres de oración. Usted quiere ser usado por Dios, ore. Busque a Dios. Trate de levantarse temprano en la mañana. Es mi consejo. Tenga comunión con Él. Yo no le voy a decir el tiempo. Hasta que usted se sienta satisfecho, usted se levanta. Pero si nosotros podemos gastar 2, 3 horas viendo una película, no le estoy diciendo que sea malo ver una película, lo que le estoy diciendo es que si podemos tener ese tiempo, entonces nosotros tenemos tiempo para orar. Escuché el testimonio de un pastor de jóvenes. Se estaba hablando del tema de la oración. Y él decía, hermano, pero es que yo no tengo tiempo para orar. Estoy tan ocupado con las cosas de la iglesia y por la tarde es que tengo un tiempito para jugar golf. A lo que el pastor le dijo, si usted tiene tiempo para jugar golf, usted tiene tiempo para orar. Imagínese un pastor y no ora. Tiene tiempo para orar. Siempre tenemos tiempo para dedicarnos al Señor. Cuando nosotros como siervos de Dios, y esto pasa, hermanos, nos cansamos, necesitamos a esos Aarones, a esos Ur, que nos sostengan las manos en oración, que nos mantengan los brazos arriba en oración. Usted sabe cómo yo me siento de feliz cuando un hermano me dice, o una hermana, pastor, estoy orando por usted. Me llaman a la casa y me dicen, ¿qué necesitan? Oración. Eso es lo que yo necesito. Que oren por mí y mi familia. Gracias al Señor tengo todo. Pero necesitamos oradores, hermanos. Gente que ore verdaderamente al Señor. Aunque sabemos que todos nos cansamos. Es la verdad. Todos nos cansamos, trabajamos. A veces tarde. Dificultades. Y nos cansamos. Debemos estar conscientes que aunque nosotros nos cansamos, nuestro Señor y Salvador no se cansó, hermanos. Nuestro Señor está intercediendo a la diestra de Dios por nosotros. Y aunque nosotros nos debilitamos, Él no. Él está intercediendo por nosotros. Quiere decir que nosotros, hermanos, aunque fallamos en nuestra vida de oración, podemos volver al Señor una y otra vez y renovar nuestro compromiso de seguir orando por nuestros hermanos, de seguir orando por todas las necesidades. Porque hay días, ¿verdad?, que no podemos orar por diferentes razones. Estamos enfermos, pasan cosas y a veces nos sentimos mal. Señor, ya, no voy a orar más. Me rendí, ya no voy a orar más. Tú no quieres ni siquiera oírme si yo rompo mi compromiso a cada rato. Pero hermanos, necesitamos saber que el Señor nos ama. Y Él sabe que nos debilitamos, que vivimos en esta carne. Y a pesar de que vivimos en esta carne y nos debilitamos y rompemos nuestros compromisos, sobre todo el compromiso de orar, porque es una orden que nos da el Señor, podemos ir al Señor y pedir perdón. Señor, perdóname y dame fuerza, Señor. Porque Él está ahí, hermanos, intercediendo por nosotros y esperándonos que nosotros vayamos y tengamos intimidad con Él. Pablo fue uno de los hombres más usados por Dios.
Pero él sabía que necesitaba la oración de los hermanos. Por eso Pablo pide oración por él. Vaya allí otra vez a Efesios capítulo 6, versículos del 19 al 20. Efesios capítulo 6, versículos del 19 al 20, dice Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Estos versículos nos enseñan que Pablo pide oración a la iglesia para que Dios le dé claridad para predicar el Evangelio. Esa era la petición de Pablo. Y una de las cosas que debemos notar es que Pablo estaba en una necesidad muy grande. Pablo estaba preso en una cárcel de máxima seguridad y pronto a ser ejecutado, a ser asesinado. Pero no pidió oración por él, aunque él la necesitaba. Él pidió por lo más importante. Él pidió que oraran, que él tuviera de nuevo valentía para poder predicar el evangelio allí donde él estaba. En medio de tanta gente cruel que lo detestaba, que lo odiaba. El apóstol Pablo sabía que le quedaba muy poco tiempo en esta tierra y que estaba a punto de morir. Por eso escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía. Hermano, y a mí me llama mucho la atención la vida de Pablo, como él tenía esa capacidad, esa convicción profunda de que él sabía cuál era su misión en este mundo, de dónde venía, cuál era su misión y hacia dónde él iba. Estaba seguro completamente. Y para él lo más importante era predicar el evangelio. Y fíjese lo importante de la oración, que él le pide oración a los hermanos de la iglesia para que lo apoyen en oración. No para ser liberado de la cárcel, sino para que Dios le diera de nuevo, le diera valentía para predicar el evangelio. Cuando una persona, esto era en la mente de Pablo, ¿verdad? Y debe estar en la mente de nosotros. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos predicando, está en juego la vida de muchos. Es vida o muerte. Vida eterna para todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Que está en Cristo. Vida eterna. Pero condenación eterna en el infierno para todo aquel que ha rechazado al Hijo de Dios. Y eso era lo que estaba en la mente de Pablo. Hasta el último momento voy a predicar esta palabra, yo me imagino. Hasta el último momento. Y nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. El versículo 19, en el 19 escribió de Efesios 6. En el versículo 19 escribió: para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Porque él estaba preso precisamente por predicar el evangelio. No porque era un delincuente, sino porque predicaba el evangelio, por eso estaba preso. Algo similar le sucedió al profeta Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9, vemos que él fue llamado, el profeta Jeremías fue llamado por Dios a predicar un mensaje que al pueblo no le agradaba, porque le estaba predicando la verdad de Dios.
Y usted sabe, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no a todo el mundo le gusta. No a todo el mundo le gusta lo que estamos diciendo, hermanos. Y esto era lo que estaba pasándole a Jeremías. Por causa de esto fue maltratado, fue humillado, fue puesto en la cárcel. Y llegó un momento de que el profeta Jeremías, ese momento de profunda debilidad por todo lo que él estaba pasando, que él decidió no hablar más la palabra del Señor. No hablaré más en tu nombre, dijo él. Pero después, mis hermanos, pasa algo extraordinario en la vida del profeta. Dice en el versículo 9 que había en mi corazón, dice él, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra de Dios, el Espíritu Santo estaba metido dentro de él. Y él sabía que él había sido creado y llamado para esa misión. Por eso no podía callar. Así que Jeremías tuvo que hablar la palabra de Dios porque el mismo Dios la había puesto ahí en su corazón. Y él debía hablar aunque le costara la muerte. Hermano, y eso es lo que nosotros vemos en diferentes países, los misioneros como son muertos. Y esa convicción, ¿quién se la da? El Espíritu Santo. Allí, y ellos siguen adelante aunque les cueste la vida. Pablo se encuentra en la misma situación que Jeremías siglos después. Humillado, despreciado, maltratado, encarcelado y a punto de morir por causa de predicar el Evangelio, por causa de ser fiel al Señor. Él dijo en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No estimaba preciosa su vida. Deseamos ser usados por el Señor verdaderamente. Entonces no debe estimar su vida como preciosa. Por eso Pablo pide oración. No para ser librado, hermanos, sino para que al abrir su boca le sea dada la palabra de Dios con claridad. Estamos nosotros orando por aquellos hermanos que salen a evangelizar los domingos. Estamos orando por ellos para que el Señor les dé palabra, les dé denuedo. Está bien que nosotros enseñemos a la iglesia, a los santos, eso está bien, pero no nos podemos olvidar de predicarle la palabra a aquellos que no conocen al Señor. Y debemos orar, debemos apoyar a esos hermanos que están saliendo en oración. Si no podemos ir, debemos apoyarlos en oración. Ahora, la tarea primordial, y grábese esto, mi hermanos, a veces somos distraídos como iglesia con tantas cosas, con esto, con lo otro, pero la tarea primordial de la iglesia es predicar y enseñar el Evangelio. Esa es la tarea primordial. Si la iglesia no está predicando el Evangelio, olvídese, ya no es una iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos ha capacitado, hermanos, para predicar este Evangelio. Su Santo Espíritu está en nosotros. Lo que debemos es ir y obedecer a Dios y predicarlo.
Pero esta batalla no se gana con sabiduría humana, se lo repito, sino que se gana de rodillas. Si no buscamos al Señor y nos llenamos del Espíritu, seremos tumbados en el primer intento. Seremos vencidos. Debemos todos los días buscar a Dios en oración y pedirle que nos dé la valentía y el denuedo para anunciar este evangelio. Sin la práctica de la oración, la vida espiritual del cristiano se secará. Te ve como un árbol se seca cuando no tiene agua. Bueno, así pasa con la vida de un cristiano. Su vida espiritual se seca y su comunión con Dios se va apagando. Usted es salvo y va a ir al cielo, no estoy diciendo nada de eso, pero su relación con Dios se apaga. Para ser más sinceros, orar no es fácil. ¿Usted cree que orar es fácil? No, orar no es fácil. Es una disciplina, hermanos, que amerita fe, determinación, tiempo. En otras palabras, debemos hacer un esfuerzo para orar, ya que esta carne no quiere orar, ni desea orar. Esta carne no quiere orar. Y el enemigo sabe que usted tiene que tener comunión con Dios para ser alimentado, para llevar una vida que dé testimonio, para hacer luz y sal en esta tierra. Y el enemigo sabe eso. Por eso el enemigo pone tantas distracciones, tantos deseos, tantas cosas, y especialmente en un país donde hay tantas cosas, hay mucha distracción. Por eso tiene que tener cuidado, hermanos. Así como nosotros separamos tiempo para comer, debemos separar tiempo para orar. Lo mismo, no lo tiene en su calendario, póngalo. Que yo me levanto a las 6, bueno, levántese a las 5. Acuéstese una horita más temprano y levántese a orar al Señor. Un ejemplo muy claro lo vemos cuando en las horas más difíciles de su vida, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos bajan la guardia en ese momento y ellos se aflojan en la oración. Entonces el Señor tiene que decirles, velad, orad, los tiene que despierten, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios habla a sus hijos a través de su palabra. Y los hijos de Dios hablan a Dios por medio de la oración. Así como la respiración es vital para el cuerpo humano, asimismo, hermanos, la oración es vital para la vida del creyente. Sin eso, no puedo hacer más énfasis en esta tarde. Así como usted lee la palabra y saca tiempo para leer la palabra, usted debe sacar tiempo para orar. Porque si no, usted se convierte en un tropiezo para su familia, en su trabajo, en su iglesia y en todas partes. ¿Por qué? Porque usted va a andar en la carne. Y quiero agregar otro ingrediente, el ayuno. Sí, mi hermano, el ayuno es bíblico. Y cada vez que tengamos tiempo y cada vez que el Espíritu Santo nos impulse, porque a veces usted tal vez siente que una voz viene y que le ayuna, que usted siente por dentro, ¿verdad? Que no estoy diciendo una voz audible, estoy diciendo un deseo que viene y le dice ayuna. Usted dice, no, eso será el diablo que me está hablando. Y no es el diablo, hermano, es el Espíritu Santo. El diablo no lo va a llevar a usted a ayunar. El diablo no lo va a llevar a usted a orar ni a leer la palabra. Usted puede estar seguro, seguro que es Dios.
Es Dios que te está llevando a eso, a tener, Él quiere que tú tengas comunión con Él. Así como tienes comunión con tu pareja, si la tienes, el Señor quiere comunión contigo también. Por último, unas aplicaciones que nos ayudarán a recordar. Número 1, no descuidemos nuestra relación con Dios por nada. Separe tiempo, separe un tiempo. Por la mañana, hermanos, para mí es el mejor tiempo. Algunos será en la noche, para mí a solas. Cuando todo está callado y nadie está despierto, ahí. Ese es mi mejor momento para estar con el Señor. Número 2, seamos constantes y persistentes en nuestra vida de oración, dejándole los resultados a Dios. No nos cansemos. Aquí seguimos, orando por los papeles, orando por los inconversos, orando, tocando la puerta al Señor en oración. Y no nos cansamos. Dios va a abrir cuando Él quiere, y si no quiere abrir, no va a abrir. Pero nosotros estamos haciendo lo que Él nos ordenó hacer, orar. Y lo hacemos, no es la única razón, pero si fuera la única razón que Él nos ordena, por eso nada más debemos hacerlo. Porque Él lo ordena. Y número 3, hermanos, la batalla se gana de rodillas. No peleando, no hablando mucho, sino de rodillas. Si no buscamos ser llenos del Espíritu a través de la oración, seremos debilitados por el mundo, la carne y el diablo. Escuche bien, seremos debilitados. Este versículo que venimos estudiando, debemos recordar el contexto de ellos acerca de la lucha espiritual y la armadura de Dios. Eso se encuentra allí mismo donde ustedes están y termino con estos versículos, mis hermanos. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Mira el contexto inmediato. Dice, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese cómo ya finaliza allí la armadura de Dios en ese versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Y déjeme decirle una cosa, hermanos. Sin esa parte de la armadura, toda la demás se cae. Todo se cae. El cristiano puede estar firme en que el Señor lo salvó, tener una fe tremenda, puede leer las escrituras, pero si usted no ora, todo eso se cae completamente. Finalizo con el consejo para la iglesia del pastor puritano John Bunyan.
ore a menudo, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por exhortarnos a una de las disciplinas o medios de gracia más importante en nuestra vida, nuestra comunión contigo, Señor. Ayúdanos, porque sabemos, Padre, que nos debilitamos, abandonamos este medio de gracia tan importante para tener comunión contigo. Danos fuerzas, perdónanos y ayúdanos a seguir adelante, buscándote, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, para buscar tiempo para ti, Señor, para amarte. Pon en nosotros, tus hijos, un deseo incontrolable de estar contigo, de leer tu palabra, de obedecerla y de orar sin cesar en todo momento. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén.